Pues bien, ahora vamos a hablar de la métrica del registro observacional. Son aspectos técnicos, pero es fundamental que ustedes los tomen en cuenta para que cuando levanten información, lo puedan hacer, obvio, de forma eficiente. Entonces, vamos a ver los pasos para construir un sistema de observación. Entonces, obvio, aquí también vamos a hablar de los registros anecdóticos, pero obvio, ese tiene una estructura ya más definida, más simple. Entonces, vamos a ir de lo complejo a lo simple. Precisamente habíamos mencionado que en la definición de observación es el registro sistemático. Pues vamos a hacer eso, a construir el sistema para que se pueda observar. Entonces, como primer punto, hay que definir con precisión el universo de aspectos, eventos o conductas a observar. Al inicio precisamente de la sesión del día de hoy estábamos hablando de las diferentes formas de evaluación, incluidas eh, la evaluación docente. Imagínense que estamos en una escuela muy grande, en donde hay muchos alumnos, obvio, también muchos docentes, y entonces no podemos observar las clases de todos. Por lo tanto, vamos a tomar una fracción, una parte, pero para que lleguemos a ese punto, pues debemos de establecer con claridad cuál es nuestro universo. Y ahí tenemos a través de este dibujo, eh, qué es lo que nos interesaría observar. Entonces, nuestro universo está compuesto pues, precisamente por todas las clases que existen. Pero es que un sujeto está dando dos o tres clases diferentes. Pues hay que tomarlo en cuenta. Forma parte precisamente, obvio, de nuestro universo. Definir con precisión qué es lo que vamos a observar. Segundo punto, especificar las circunstancias de la observación. Y esa referencia precisamente al lugar, a la ubicación temporal en donde se va a llevar a cabo la observación. Entonces también tenerlo muy definido. Vamos a observar el comportamiento del profesor hacia los alumnos, cómo los trata, porque hay de todos, ¿no? Está aquel profesor barco que todos los trata como si fueran sus cuates, o aquel que trata muy feo a sus alumnos porque los considera inferiores, pero ya definimos las circunstancias precisamente temporales que vamos a observar. El tercer paso es precisamente incluir todo el universo o extraer una muestra representativa de los aspectos, eventos o conductas a observar. Entonces, si la escuela es pequeña, pues no es necesario sacar un muestreo. Podemos observar todas las clases, ver el comportamiento y se acabó. Pero como les había mencionado al inicio de este apartado, si imaginemos que estamos en una institución muy grande, hay muchos docentes y por lo tanto ahí se presta para tomar una muestra representativa, que obvio los procedimientos, las circunstancias, lo vieron en la materia de metodología de la investigación, solamente aquí lo vamos a nombrar así. Después se establece y define las unidades de observación que si se dan cuenta, aquí coincide con el punto número 3. Vamos a ver el comportamiento del profesor hacia sus alumnos. Entonces, si ocurre otra cosa, no es de nuestra incumbencia, porque estamos ahí sencillamente para observar el comportamiento del profesor hacia sus alumnos. Después, vamos a establecer y definir las categorías y subcategorías de observación. Recuerden, en el punto anterior vimos precisamente eso. ¿Qué es una categoría? ¿Cómo la compone? ¿Cómo se compone? Y desde luego, ¿cómo puede dividirse? Por eso vimos ese punto aparte para que comprendiéramos este aspecto. Y precisamente cuando hacemos este ejercicio, pues lo que vamos a hacer es precisamente detallar qué es lo que voy a observar, porque obvio, hay muchos comportamientos del profesor hacia los alumnos. Pues con el simple hecho de que yo les diga buenos días, ahí estoy manifestando comportamiento.
pero eso es realmente lo que yo quiero ver, es decir, que los alumnos, que el profesor salude a los alumnos, o qué es lo de su comportamiento general, qué es lo que voy a buscar y qué es lo que voy a encontrar. Aquí puse 3 ejemplos. Entonces, imagínense, obvio, que está dando clases y obvio, es una persona con experiencia, y a mí lo que importa, recuerden, son cuestiones educativas, no que si los trata bonito o está al pendiente de sus necesidades emocionales, no. Vamos a evaluar precisamente su trabajo. Como docente, cómo se comporta hacia sus estudiantes. Entonces, a mí me interesa que mis profesores, pues, no sean nada más de nombre, que realmente lo demuestren. Entonces, cuando den sus clases, pues, que citen las fuentes de información, ya saben, pues, el autor dijo, fuente de tal, y aquí tenemos a otro que dijo tal cosa. Entonces, eso debería ser un docente, cite sus fuentes de información. Profe, Entonces, eh, vamos. eh, eh, hablando, haciendo un pequeño énfasis de lo que comentó usted, ¿qué tanto hay en el caso de que nosotros, ves que los alumnos cada cierre de ciclo escolar hace como una pequeña evaluación a los profesores? Ahí en ese caso entraría. Mira, ese digamos que sería, eh, sí, digamos que ese sería un ejemplo de evaluación educativa. Bueno, perdón, evaluación docente. Se queda corta todavía, hace falta perfeccionar algunas cosas, pero sí, 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 sería un ejemplo en este caso de evaluación. Gracias. Muy bien. ¿De qué estamos hablando? Así de esto. Imaginando, yo quiero ver precisamente si son esos docentes que hablan y hablan y qué es lo que escriben, cuál es su material de apoyo que utilizan. Entonces, sería interesante, bueno, aquí lo pongo, repito, como ejemplo, que, que garabateara, es decir, que escribía en el pizarrón, pues su clase, ¿no? De aquellos que van y comienzan, bla, 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 puro choro, choro. Ajá, pero ¿y qué? ¿Cuál es en este caso un apoyo para que haga su trabajo? ¿Qué materiales está empleando para su trabajo? Entonces, con el simple hecho de que garabatee, me voy a sentir contento. Y como tercer punto, a observar, en este caso sería una subcategoría, no presenta ningún tipo de información. Entonces son los clásicos que se creen los mejores profesores del mundo, y entonces solamente van, hablen y hablen y ahora sí, agarren lo que pudieron, nos vamos al día del examen. Entonces ya aquí, con este ejemplo, en este caso, proporciona información, sería una categoría y las subcategorías que están conformadas, ese punto nada más de proporciona información, el docente proporciona información a los alumnos, pues nos encontramos los tres. Cita fuentes de referencia donde obtuvo la información, garabatea algunos datos y no presenta ningún tipo de información. Aquí les presento otro ejemplo de otra categoría. Resuelve dudas, pues obvio, el profesor hacia sus alumnos. ¿Cómo podemos en este caso subcategorizar, dividir o fragmentar esta categoría? Ahí les propongo 4, puede haber más, solamente es un ejemplo ilustrativo. Resuelve dudas conforme se van presentando. Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes me hicieron comentarios. ¿Y esto ocurre esto? Entonces sería ese ejemplo. Hay profesores que no, que van al segundo punto. Déjenme hablar y hasta el último vienen las preguntas. Contesta dudas al finalizar la clase. Da evasivas. No, ahorita, mañana te lo contesto. O recuérdame, después, eso vémoslo después. Está dando evasivas, no responde a las dudas. Y como cuarta subcategoría, se niega a responder a preguntas relacionadas con la clase. Entonces, oye, me quedé, lo siento, lo perdiste. O es que falte, pues eso es tu problema. Ahora sí, se desafana. Entonces, ahí ya vimos precisamente los ejemplos de categorización, subcategorización, que son indispensables en este caso para el sistema de codificación, que es precisamente
el siguiente punto. Por eso decía que ya vienen las cosas interesantes. Entonces, cuando hablemos del sistema de codificación, ¿a qué se refiere? Pues significa precisamente asignarles un valor numérico o símbolo que represente precisamente a esos datos. Porque cuando se haga el análisis cuantitativo, así va a ser más fácil. Ahorita lo vamos a ver para que esto quede mucho más claro. Ahí está. Ahí entraría lo que es los porcentajes que usted nos proporcionó para evaluación, entrarían los criterios de evaluación. No, ya, ahora sí ya te perdiste. No, no, no. Recuerda, eso, mira, eso que refieres con criterio, pues podríamos considerarla precisamente como una categoría. Puede ser. Pero recuerda que aquí vamos a hacer una observación y por lo tanto estamos manejando otro lenguaje. Y imagínate, obvio, que te van a lanzar a que vayas a ver una clase. Ajá, pero ¿qué es lo que le voy a ver a la clase? Entonces, por eso estamos viendo este ejemplo. Y retomamos lo que habíamos visto en el punto anterior. Entonces, imagínate que tu tarea es ir a ver a docentes, pero ya te ayudaron, ya te dieron estas tablitas, que significa lo que vas a buscar, lo que vas a observar y no te vas a meter con nada más. Entonces, como primer categoría, recuerden lo que habíamos mencionado, el docente proporciona información a los alumnos y la dividimos en subcategorías. Cita las fuentes de referencia en donde tuve la información. Nosotros le vamos a dar el código 2, pero repito, estos numeritos solamente como observadores y como codificadores de la información los vamos a conocer. 2, garabatea algunos datos y nosotros le hemos asignado el código 1 y no presenta ningún tipo de información, lo podemos asignarle el código 0. Aquí tenemos números, no se vayan a confundir. Yo bien pude haber utilizado A, B, C sin ningún problema, o carita sonriente, carita triste, carita confundida. Es solamente un código y eso me va a ser útil ya cuando obtenga mucha información, porque entonces lo voy a dividir en grupos, ¿no? ¿Cuántos citaron fuentes de información? Pues lo único que voy a hacer es contar cuántos dos existen. Y entonces ya obtengo ahí una frecuencia. Entonces aquí entra, no sé si han tenido estadística. Recuerden que la frecuencia es el número de casos que se va presentando. ¿Cuántos de mis docentes garabatean algunos datos en el pizarrón? Entonces voy a contar cuántos unos tengo. Y obvio, profesores barcos que se ven muy, muy buenos, ¿cuántos de ellos tengo? Pues cuento cuántos números ceros obtuve. ¿Ha quedado claro? Sí, profe, ya muchas Sí, gracias, ya me quedó perfecto. claro. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, a todos en general, ¿eh? Porque ahorita le vamos a ir subiendo de intensidad. Aquí tenemos la otro ejemplo de categoría y aquí tenemos 4 subcategorías, que el docente resuelve dudas a los alumnos. Resuelve dudas conforme se van presentando. Yo le asigno el código 3, que también pudo haber sido D, sencillamente eso para que yo lo tenga presente en cuenta al momento de ya cuantificar. Presenta dudas al finalizar la clase, le asigno el código 2, da evasivas, código 1 y se niega a responder preguntas relacionadas con la clase. Le asigno el código 0. Entonces yo ya estoy codificando las subcategorías y que desde luego esas se van a convertir en las futuras respuestas cuando ya comience a observar. Aquí les coloco otro ejemplo, ya no con números, sino con letras como les había mencionado. Conductas inapropiadas por parte del docente. Agresión física, ¿no? Que les dé empujones o que les dé pellizcos, ¡presta atención! Y un pellizcazo. O un zape, ¿no? ¡Despierta! ¡Fum! Un ligero golpe en la cabeza. Agresión física, código A. Ofensa verbal. ¡Babosa! ¡Burra! Le asignamos el código B.
Insulto no verbal, señas, ¿no? Pues ya, los mexicanos somos buenos para eso, ¿no? C, hablar en clase. D, ruido provocado. E, desobediencia. F, o que no se esté enfocado en la clase, concentrado, distraído. G. Entonces, aquí les presento otra forma de categorías que bien se pueden aplicar hacia el docente, hacia los alumnos, hacia la clase en general. Ahora sí, eso depende precisamente de su imaginación. Pues no importa de quién estén observando, tampoco importa el contexto como tal, es decir, no es relevante. Ah, pues aquí lo ponemos letras y aquí números. No, no, no. Cuando se haga la observación, ustedes deben tener bien claro lo que hemos mencionado. El universo, si es muy extenso, se extrae una muestra representativa. Se debe de establecer los propósitos, las categorías, como lo estamos viendo, y ya después se les asigna un código a esas categorías para que después, ya que haya levantado la información, pues sea más fácil procesarla. Vamos con el muestreo y registro observacional. En este caso, repito, lo del muestreo, pues deben de haberlo visto en metodología de la investigación. Si no, vamos a recordar aquí, obvio, algunas generalidades. Cuando hablamos, en este caso, de el muestreo en la observación, tenemos una variante, se le llama muestreo ad libitum. Es un vocablo, en este caso, ay, Dios, en latín, y este hace referencia precisamente en la observación de la conducta humana en un momento específico. Su misión es precisamente proporcionar información sobre una determinada situación y facilita su sistematización. Pues cuando hacemos precisamente estos registros observacionales, consiste en esto, en un momento específico, y obvio, el resto no es tan importante, no es relevante. Yo solamente me voy a enfocar en determinado aspecto. Aquí les proporciono algunos ejemplos. Observar la conducta de un niño sociable y alegre normalmente puede presentar en algunos momentos aislamiento y falta de participación. Pues como ya habíamos mencionado, ¿no? Cada persona tiene un patrón de comportamiento, unos hábitos, y entonces es inédito, es decir, fuera de lo común, que de pronto cambie su comportamiento. Entonces, ese es un incidente. Ha habido algo que va fuera de lo normal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a esta niña, que generalmente es participativa, alegre, habla con todos, obvio, se lleva muy bien, pues de pronto no quiere participar. Entonces, eso nos da cierta información. En este caso, vamos con el muestreo focal y obvio vamos a ver un ejemplo de esto. El muestreo focal se establece previamente periodos de tiempo donde se pueda registrar todas las acciones, ya sea de un individuo o de un grupo de sujetos que han sido seleccionados como focos de observación. Significa que yo ya decidí, bueno, en esta clase solamente voy a observar a Sutanito o al grupito de la izquierda. Y en los demás no me voy a fijar, solamente ya sea en un sujeto o en un pequeño grupo de sujetos. Ahí tenemos el ejemplo. Entonces, de todo mi grupo, solamente a ellos me voy a enfocar. ¿Por qué? Bueno, eso los propósitos lo menciona, pero este es un ejemplo precisamente de un muestreo, ya sea porque sean los niños más participativos o porque les cueste un poquito más de trabajo. Entonces, las circunstancias pueden variar. Vamos con otro tipo de muestreo empleado precisamente en la observación, llamado muestreo temporal. Y eso significa que durante periodos cortos de tiempo y previamente definidos, se va a hacer precisamente esta observación de forma instantánea y por intervalos. De hecho, ahorita vamos a ver cada uno de estos.
El muestreo temporal instantáneo, que sería una división, ¿en qué consiste? En la observación y registro de conductas, hechos o sucesos cada cierto tiempo para señalar la presencia o la ausencia de un determinado comportamiento o conducta. Profe, disculpe, ¿cuál es el muestreo de qué, perdón? El muestreo temporal instantáneo. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Perfecto. Profe, Entonces, repite. Sí, eh, escucho. no, ahí lo que es, te, por ejemplo, ¿qué tanto ahí lo del comportamiento para el registro que usted que nos dio? El temporal y instrumental, ahí estaría en ese caso. Ah, caray, a ver, como que me la vuelves a barajear. Es decir, vuelve a preguntar, por favor. Entraría en ese caso lo que es en el comportamiento de los alumnos. Ah, sí, 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 desde luego, efectivamente. Este muestreo, pues es precisamente cuando tengo un grupo y entonces ahí yo ya comienzo a definir. ¿Voy a observarlo? Sí. Pero ¿qué voy a observar? Eso depende precisamente del propósito. Ahora bien, ya tengo un grupo, ¿los voy a observar a todos? ¿Voy a observar a uno? O como lo estamos viendo, las distintas formas. Entonces, ahorita vamos con el muestreo temporal instantáneo. ¿Qué significa? ¿Cómo es? Y obvio, te lo explico, entonces ya puedes pensar en qué casos sí o en qué, desde luego, en qué casos no se puede utilizar. Entonces, es precisamente para que uno registre ciertas conductas, cuáles, pues va desde rascarse, ponerse de pie, hacer muecas. Ahora sí, ahí lo define la categorización, recuerda. Entonces, vas a un lugar a observar. Ajá. ¿Qué vas a observar? ¿Cómo divides ese comportamiento? Ya que definimos eso, pues ahora precisamente viene el muestreo. ¿A cuántos? ¿A quiénes voy a observar? Pues precisamente es este paso que estamos revisando. Gracias, profe. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, es la observación, registro de conductas, hechos, sucesos, cada cierto tiempo para señalar la presencia o la ausencia de una determinada conducta, como por ejemplo la participación. Entonces, a través de esta, pues me voy a dar cuenta, bueno, sí participa, o en cierto tiempo, pues no hubo participación, también lo registro. Ahí les había colocado el ejemplo de, obvio, un capítulo de Los Simpson. En este caso, un profesor sustituto no tenía interacción con el grupo, pero en este caso, Lisa Simpson estaba participando mucho, incluso le regaló su sombrero. Recuerden la dinámica, ¿no? En mi Vistementa hay 5 errores. ¿Quién logra identificarlos? Y entonces ella contesta, identifica muy fácilmente esas 5 incongruencias y el docente se da cuenta de eso. Entonces, ese sería un ejemplo de la observación y registro de la conducta en donde se da la presencia, en este caso una conducta excepcional, porque identificó las incongruencias de su vestimenta y lo explicó muy bien. Ahora vamos por el muestreo temporal por intervalos. Ahí está, por intervalos. Y entonces, aquí se parte precisamente de que el que hace el registro observacional dice, bueno, voy a observar durante un determinado tiempo, por ejemplo, 25 minutos, y desde luego voy a hacer pausas. Y voy a, en este caso, a registrar anotando la presencia o la ausencia de conductas. Entonces, imagínense que apenas ahorita tenemos la primera hora y yo ya dije, bueno, ¿cómo se comportan cada 25 minutos? Veo mi cronómetro, ahora sí, minuto uno, segundo uno, comienza. En este caso, se acaban los primeros 25 minutos y digamos que yo estoy observando las participaciones. Bueno, en este caso, Andrés ya ha participado 5 veces. Eh, Le pregunté de forma directa a Mari y respondió.
Vicky nada más participó en los 2 primeros 3 minutos y ya después ya no dijo nada. Es precisamente lo que se va a registrar. ¿Qué es lo que ha pasado durante ese periodo definido? Que generalmente son 50 minutos, que tiene que ver precisamente, obvio, con la clase. Eso es. Ahora sí viene, ya vamos, recuerden, íbamos a ir de lo general a lo particular, y ahora le toca el caso al registro, ya para saber cómo se hace, y desde luego para que ustedes vayan identificando con qué otros elementos se han encontrado en su experiencia. Aquí lo que tienen en pantalla, recuerden lo que habíamos mencionado hace algunos minutos. Este ya sería la tablita que les había mencionado. Voy a observar, ajá, pero ¿qué voy a observar? Pues no, ahora sí, no te pongas creativo. Observa esto. Entra a una clase y solamente le vas a prestar atención a eso. En este caso, refleja el comportamiento, recuerden, del docente. Proporciona información y resuelve dudas serían las únicas dos categorías en este ejemplo burdo. Debería haber más. Y cada categoría está dividido precisamente en subcategorías. Cita las fuentes, grabatea, no presenta ningún tipo de información. Y en cuanto resuelve dudas, conforme se van presentando, al final de la sesión, no resuelve ninguna duda y da evasivas o pretextos. Y, como se darán cuenta, aquí se colocaron unas celdas aparte y estas comillas significan minutos. Entonces, ahora sí, se parte de cero, se pone a correr el cronómetro y de 0 a los 4 minutos con 59 segundos y 99 centésimas, hasta ahí va a ser el primer corte. Ahora sí, en intervalos, ¿se dan cuenta? Va a estar en intervalos de 20 minutos, de 5 minutos. Esto es nada más para que se tenga una idea, ¿eh? Recuerden que es un registro sistemático. Imagínense que ya hicieron la observación y van a dar el reporte. ¿Y cómo viste la clase? Ah, pues yo la vi bien. ¿Qué significa con eso de yo lo vi bien? No dice nada. Por eso está el registro sistemático. Déjame ver si aquí ya tengo uno lleno. No, bueno. Entonces, ¿cómo se llenaría? Son observadores, llevan con esta tablita, entran al salón de clases y comienza. En el minuto 2 hubo un alumno que levanta la mano. Oiga, oiga, se me ocurrió esta duda. Ah, sí, adelante, dímela. Ya le contesta. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues colocar aquí un palito. Ah, no, perdón, estoy. Resuelve dudas. Resuelve dudas como se van presentando. Aquí, un palito. Está resolviendo las dudas al momento. Y después dice otra. Yo tengo otra duda. Bla, bla. Ah, espérate. Eso lo vemos al final. Porque obvio, quiero que sepan todo el panorama. Y entonces, ahora sí ya te contesto. Entonces podemos decir, ah, dio una evasiva. Pongo aquí mi palito. Y obvio, está hablando, está garabateando, es decir, está bla, 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 y pone una fórmula por ahí. Ay, ya se me encendió otra cosa. Y entonces, obvio, yo la anoto en mi registro observacional. Ah, pues le pongo aquí una marquita. Está garabateando algunos datos. Y así me lo llevo en intervalos de 5 minutos hasta que finalice la clase. Entonces ya dice, ah, bueno, ¿alguna otra duda? Ah, pues sí. Contestó dudas al final de la clase, le pongo mi garabatito. Entonces, cuando yo me pregunten, ¿cómo viste la clase? Ah, bueno, ya no digo, pues bien, digo, ah, pues el sujeto proporcionó buena información, estuvo resolviendo dudas, las más difíciles las dejó hasta el final, yo ya estoy dando una mejor observación y obvio, yo no lo estoy inventando, lo tengo registrado y entonces yo debo de entregar mi tablita. Esto fue lo que se presentó. Y entonces, aquella persona precisamente que sabe del método, pues se está dando cuenta que este es un sistema y no hay cabida para errores. Esto es una forma. Y se dan cuenta, aquí está relacionada con el tiempo. Es la más fiable. Y si a alguno de ustedes les gustaría hacer, obvio, una investigación para tesis, sería recomendable que cuando citen, en este caso, la observación como método, debería de ser, obvio, en un registro sistemático como este. Ahorita vamos a ver otros modelos.
Este es otra presentación. En este caso es para estudiantes, que de hecho se parecería mucho a una lista, ¿cómo les llaman? Pues una lista para tomar clases, tan sencilla. Entonces, en donde tengo a mis estudiantes, obvio, aquí los, en lugar de representados con nombres, los represento con números, pero obvio, aquí sería Pedrito, Juanita, Chanita, bla, 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 bla. Y aquí, en estas celditas aparte, me va a dar la oportunidad precisamente de colocar estos códigos. Que el estudiante número 3 que fue Pedrito, se peleó con uno de sus compañeros. Agresión física, código A. Que le dije al otro alumno, dame tu tarea. No, desobediencia, código F, lo pongo aquí. Entonces, esta es otra forma en la que puede tenerse precisamente un registro sistemático de observación. Pero si se dan cuenta, este es muy general. El que realmente cumple con todas las características que vimos es obvio el anterior. Me regreso un poquito nada más para que los puedan ver. Están las categorías, las subcategorías y en este caso en el tiempo en el que se fueron dando. Aquí no marca el tiempo, pero sí marca cuándo se presentó, quién, perdón, mejor dicho, quiénes presentaron una conducta inapropiada. Ahora vamos con otro ejemplo, ya conocido en este caso como tarjetas independientes. ¿Esto en qué consiste? Pues incluso, Sharon, no sé si sea este tu caso, si lleven este tipo de fichas para el registro anecdótico o lo hacen en hojas tamaño carta, que generalmente es lo que hacen. En los dos tipos, profesor. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, aquí se les llama precisamente tarjetas independientes porque incluso tienen una medida estándar, 15 centímetros por 10 centímetros. Y tiene el título, generalmente, registro anecdótico. Tiene, obvio, el nombre del observador o incluso de la persona que se va a observar. Fecha de nacimiento, si se requiere, si no, no es posible. El lugar en donde se llevó a cabo la observación, el curso, un espacio para que sea más detallado. Obvio curso, ahí le puede uno la educación física, inglés, química, pues, obvio dependiendo de las circunstancias. Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? Aquí hay debe de verse la fecha, la hora de inicio de la observación y la hora de término. Un espacio para describir la situación, pues en el salón de clase, punto de tal, bla, bla, bla. Y hay un espacio precisamente para los incidentes. Pues que aquí un niño se quedó dormido. Como apagaron la, ahora sí, situación. En el salón de química se proyectó una película, se cerraron las cortinas, se apagaron las luces, la puerta estaba cerrada, había un ambiente de calor, o sea, estaba todo el escenario para que alguien se quede dormido y obvio, incidente. Pedrito se quedó dormido involuntariamente, es decir, le ganó el sueño por las mismas condiciones. Y este sería un ejemplo, en este caso, de un registro anecdótico usando una tarjeta independiente. Y esto es lo que generalmente se hace. Las hojas acumulativas del registro anecdótico, que es lo más popular. Y entonces, donde cada alumno tendrá una o varias hojas en las que se irá anotando de forma acumulativa las observaciones que hagan de él. Generalmente se utiliza precisamente los famosos reportes de mala conducta. Pueden incluirse aquí. Y desde luego, como se van teniendo hojas aparte, se conforma un cuaderno o bien un archivo, una carpeta, precisamente en donde se van a ir anexando, pero deben de estar acomodadas precisamente en un orden alfabético para que puedan encontrarse con mayor facilidad. Y recuerden, orden alfabético con respecto a sus apellidos paternos, porque luego hay cada cosa de que buscan a María Aguas y la están buscando en el A, porque obvio, es su apellido, y resulta que no, que a alguien se le ocurrió archivarlo en la M por su nombre. Entonces, no, sigan un patrón definido y prácticamente universal. Acomodarlos en orden alfabético, comenzando por sus apellidos paternos. Aquí, esto es lo que les comentaba, otro registro anecdótico, otra forma de presentarlo,
con el nombre, en este caso, de la niña o el niño que se va a observar, o bien aquí irían los nombres, cuando el registro involucre, obvio, a más de uno, la fecha, la materia y, obvio, la actividad, si es que estaban realizando una en concreto. Si no, pues solamente con el nombre de la materia en el que ocurrieron los hechos. Y se ve claramente estos 2 cajones, estos 2 filas, no, pero estas 2 columnas, en donde es la descripción de la situación, el análisis o bien interpretación. Entonces, aquí hay un ejemplo, dice: "Un día lunes durante la clase de español", perdón, el día lunes durante la clase de español se les estaba presentando a los alumnos varias ilustraciones sobre algunos señalamientos que pueden encontrar en la ciudad. Uno que les llamó mucho la atención fue el de la cámara fotográfica, que decía que estaban prohibidos usarlas. Sofía dijo que ese símbolo significaba otra cosa. Ella mencionó que ese cartel se podía observar en museos porque estaba prohibido el uso de flash al momento de tomar fotografías, porque esto les hacía daño a las pinturas y cosas que se pueden observar en sitios como este. Esto llevó a la clase a otro sentido, donde se les tuvo que explicar a los niños por qué pasaba eso. Como Sofía lo sabía, ella fue quien les explicó a sus compañeros la situación. Si se dan cuenta, pues no fue una situación desagradable, al contrario, fue algo muy bueno. ¿Qué análisis o interpretación se dio de este hecho? La situación demostró que el nivel de observación de los niños en veces, bueno, ahí debería decir a veces, bueno, yo no lo hice, se respeta, ¿eh? En veces te puede sorprender. Como en el caso de Sofía, es una niña muy seria que siempre se preocupa por terminar sus trabajos a tiempo, pero también le gusta mucho este tipo de actividades donde tiene que usar el sentido de la vista y otras palabras. Su tipo de aprendizaje es visual. Sofía también tiene un nivel de perspectiva de las cosas más alta que de los demás niños, porque este tipo de situaciones también ya ha pasado en las clases de matemáticas y en las de la exploración de la naturaleza y la sociedad. Ella se da cuenta de muchas cosas que van más allá de lo que se está mostrando al grupo en general. Entonces, se darán cuenta, ahí se está manejando un vocabulario lo más objetivo posible. Eso es. ¿Dudas, comentarios con respecto hasta ahorita? Por el momento no, profe. Perfecto. Y aquí les presento. Cham, Perdón, tengo una duda ahí. venga, Primero aquí. mencionó que, donde dice nombre del niño, en caso de que sea, pues, para ambos, o sea, es que yo tenía entendido que solo era para uno, y cuando mencionó que era para dos, ahí como que me confundí. Ya, ya, ya. En este caso hay que recordar el concepto mismo de registro anecdótico. Entonces, es precisamente cuando se presentan cualquier suceso poco habitual. Entonces, puede haber de forma individual, por ejemplo, aquí en el caso de Sofía, pero pueden verse involucrado 2 personas. Entonces, en el nombre del niño se pondrían los 2, si es que nada más se quiere